No es cosa rara que por ahí de repente desaparezcan a un sacerdote, a un padrecito, y de pronto y lo encuentren días después sin vida y se teja toda una historia, una maraña sin ninguna prueba. Hoy en día que no puedes salir a la calle porque hay videos tuyos, hay localizadores, hay pues toda una tecnología muy evidente, o sea, muy confiable, que nos indica dónde estuvo una persona, dónde pudo estar, sobre todo en estas cosas, para estas cuestiones de las desapariciones y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel. Vamos a hablar hoy de algo que es muy evidente, pero que no crean que es algo que es reciente, ¿no? Vamos a llamarlo la cristianofobia, que se manifiesta en muchísimas formas, en muchísimas maneras. Desde, por ejemplo, un rabioso político que todos los días habla contra los conservadores, los conservadores, los conservadores. Aquí el problema es que sus enemigos políticos, por ejemplo, pueden ser los panistas, son echados en la misma canasta que los que van a misa los domingos. O sea, es lo mismo, son sinónimos, pero no precisamente es lo mismo. Eh, Dudo yo que muchos de los panistas, no todos por supuesto, de buen corazón y de alma pura vayan a misa. O sea, no puede ser que una persona o que una familia obsesionada con el poder, como la familia Calderón, tenga un alma pura. O sea, puede ir a misa, pero no lo hace de la manera piadosa, limpia que se debe de hacer, pues, ¿no? Mucho menos Fox y demás, ¿no? Sabido es, pues, que el demonio se oculta tanto para atacar a la iglesia como para contaminarla desde dentro, desde la estructura, pero también desde los fieles, ¿no? Entonces, no es lo mismo un conservadurismo panista que un conservadurismo, pero además en esa necesidad de ponerle calificativos y epítetos, en esta sociedad claramente satanista. O sea, se consagran al demonio, hacen el caso de los ministros de la Suprema Corte, de la Suprema Corte, perdón, de Claudita, de toda esa gente asquerosamente santera, pues, ¿no? Entonces no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, es la misma etiqueta, pero desde luego que no son las mismas personas, las mismas intenciones, ni lo que te mueve es lo mismo, pues, ¿no? Entonces decía, no crean que esta cristianofobia es nueva. Se puede ver desde, insisto, desde ese terco, dale y dale y dale, ¿no? El tipo López Obrador, ¿no? Su hija putativa, Claudia Sheinbaum, todos los días lo mismo del conservador, hablando incluso mal de España, ¿no? O sea, estupideces de que ese grupo conservador, que no se sabe a quién se refieren, porque, insisto, barren con todo, agarran parejo, que quieren el intervencionismo. Hoy en día, ¿quién reclamaría el intervención? O sea, ¿a qué se refiere? Y además cuando terminan ellos de hincharse de billetes en la presidencia y en las secretarías y demás, después se van a vivir a España. O sea, bueno, el caso es, y también lo se puede ver en otras estructuras, en otras maneras, etc. Incluso desde el crimen organizado. Por eso he dicho en anteriores podcasts que aunque el crimen organizado tenga a San Juditas y a la Virgencita de Guadalupe y en medio a esa asquerosa basura
que llaman pomposamente Santa Muerte, ¿no? Que evidentemente de santa no tiene nada, es un demonio asqueroso, vulgar, además, vulgar como todo lo que viene del satanismo. Entonces, no es nueva esta cristianofobia, se expresa constantemente y consistentemente de una y otra manera a lo largo de la historia. Sobre todo en el caso de México, a lo largo de la historia independiente, ¿no? Bueno, estamos hablando de este sacerdote Ernesto Baltasar, encontrado flotando en el canal de Aguas Negras en Ixtlalpan. Fue reportado desaparecido el 27 de octubre, estamos hablando de este 2025, y encontrado 2 semanas después flotando, ¿no? Sin vida. Pasan algunos días de indagaciones, no se ha descubierto, no se han dicho ya siguen los meses y siguen los meses y no se sabe quién le quitó la vida a los asistentes de doña Clarita la Santera Brugada, la que malgobierna esta golpeada ciudad donde abunda la gente que vive en la calle y que eso ya es normal, ¿no? Por cierto, hace rato estaba viendo en una calle ahí en el centro histórico unas personas que viven, se hacen sus casitas ahí de cartón, de hules y demás, y hay uno de un partido político con la imagen de Claudita y de Andresito, ¿no? Y sirve esa lona para taparse ahí, para hacer su casucha en la calle. Y entonces, no, insisto, no, siguen pasando los días, las semanas y los meses, y seguimos seguimos sin saber quién fue el autor intelectual del crimen contra estos muchachos, contra Jimena y Pepe, y sobre todo saber el móvil. No lo sabemos. Agarraron por ahí, ¿no? A unos pelafustanes, ¿no? Que pues y los entambaron, los llevaron a la cárcel. No hay, por cierto, entrevistas con ellos, ¿no? Que pudieran hablar ante los medios de comunicación para que expliquen cómo lo hicieron, qué tuvieron que ver en el crimen, ¿no? Tanto en la ejecución, sobre todo en la elaboración, en la planeación del crimen. No. ¿Hemos tenido alguna declaración? No. Igualmente acá en la muerte de este sacerdote, Ernesto Baltasar. Más o menos así, la explicación es esta. Desaparece, pero es porque él, jacarandoso, con ganas de fiesta, se va a Yo he oído las dos versiones en los medios de comunicación, los medios masivos, los medios masones de comunicación. Primero, se fue a un bar, ¿no? Estuvo chupando acá, echándose unos alcoholes con una chamacona, y después la chamacona lo convenció de ir a su departamento para estar más solitos. Esa chamacona, que después resultó que eran 2 chamaconas involucradas en el desvivimiento de esta persona, de este sacerdote, le dice, bueno, pues vamos a mi departamento, ¿no? Para estar más cómodos. Y ahí van. Hay otra versión, ¿no? También yo la tomé de los medios de comunicación, ¿de dónde más? En donde dicen que ya estaban en un hotel. Esa es todavía más estúpida, ¿no? Estaban en el hotel, ¿no? Igual, ¿no? Pasándosela chévere, ¿no? Pasándosela chido, con todo el paquete, chupe, intimidad pecaminosa, y por ahí algo más fuerte son, ¿no? Y entonces la chica le dice que vayan a un lugar para estar más en confianza, más solitos. Pero, o sea, es esa a prueba de estúpidos, o sea, en verdad. Pero, ¿qué mujer o qué persona le va a decir a otra, la va a invitar a otro lugar si ya estás en un cuarto de hotel con un fulano o una fulana? O sea, ¿qué lugar hay más supuestamente íntimo, en donde más puedes estar más juntito y más solito
que en un cuarto de hotel. O sea, sería la primera ocasión en el mundo, en la historia de la humanidad, ¿no? Que estando dos personas en un hotel, ¿no? Teniendo habiendo hecho lo que ya habían hecho y tal cosa y sacándole lo que querían ambos, iban a ir a un lugar más privado. Pero ¿qué lugar más privado que un hotel? Bueno, para quitarle sus pertenencias. En verdad. O sea, neta, es cierto. O sea, quitarle sus pertenencias. Pero ¿cuánto creen que traía el hombre? ¿Las limosnas de la misa del domingo? ¿O que trae tarjetas oro, Mastercard? O sea, en verdad, alcanza un nivel de estupidez en un país demoníaco gobernado por estúpidos. Y desde luego con muchísimos votantes estúpidos, ¿no? Dicen que la dictadura, sí, la dictadura de la estupidez, en eso sí estoy de acuerdo. En lo otro, somos una democracia, aunque les pese, pues, ¿no? Y entonces ya ahí en el departamento, parece ser que se les pasó la mano, son estas chicas de las llamadas goteras que te ponen unas gotillas de a los que investigan sobre el patriarcado no les interesan esos temas, te echan unas gotas de droga en tu trago y te desmayas, pierdes el sentido, pero muchas veces se les pasa la mano, entonces pierdes la vida. Bueno, eh, resulta que ya después quisieron someterlo, hay por ahí se cuentan ciertas cosas, se lo quisieron, no se sabe, también se dice que lo golpearon, que incluso con unos garrafones de agua electropura, después pues ya se les pasó la mano, le quitaron la vida y finalmente ya hizo su aparición un muchacho, un hombre, parece ser que pareja de una de las chicas, y lo fueron a tirar al canal. La versión es por demás estúpida. Eso sí, no hay un solo video, nada, que demuestre, o sea, es decir, ellos fueron a un bar, una versión, fueron a un bar, bueno, ¿dónde están los videos? O sea, todo bar, todo... además, el hombre, entiendo que suponiendo, sin conceder, que haya estado muy ganoso de acción, ¿no? ¿Qué sacerdote se va a ir a meter a un bar de mala muerte, donde seguramente muchas personas lo pueden conocer, ¿no? Porque los que vamos a las iglesias sí somos pecadores. Bueno, entonces, pero si esa versión que circuló por los medios de comunicación no es cierta, no es precisa, sino la que es cierta, de acuerdo a sus indagatorias, es la de que entraron a un cuarto de hotel, a un hotel. Bueno, todos los hoteles tienen cámaras, circuitos cerrados, todo. ¿Dónde están las imágenes? Yo vi entre tantísimos lugares donde los vi, la última vez en donde lo vi fue en este canal del telediario de Canal 6, televisión abierta, donde sale el famosísimo C4. No, la nota no la daba él, que no quiero decir que no la haya dado él, pero la que yo vi no la dio él. Entonces, en imágenes solo ponen un video, ¿no? Se llama así como se llama un loop, que repite y repite la misma imagen. O sea, solo son dos imágenes. La foto de las fulanas, por ahí el fulano, y la otra en donde sale la foto del sacerdote, en un lugar en donde, pese a que se supone que su identidad debe de mantenerse en la confidencialidad. No, acá no. Aquí nada de Ernesto N, ¿no? No, acá su nombre y su apellido y su carota, ¿no? Esa es la asquerosidad del régimen satánico que vivimos, del régimen demoníaco consagrado a las más altísimas potestades demoníacas, ya sea desde los muy elegantes masones, como Monrealito, pero que toda la historia del México independiente, desde Guadalupe Victoria
hasta nuestro gran peje, pasando por Peñita Nieto, todos han sido masones. El 90, 95, 99%. No conozco de un solo presidente no consagrado al demonio, no consagrado a la masonería. La masonería honra y se consagra a Baphomet, ya le he contado, ¿no? Una deidad, no son deidades, ¿no? Un demonio asqueroso que tiene chichis, pues, ¿no? Senos, transexual. Por eso les encanta la transexualidad, ¿no? De ir contra el hombre-mujer de nuestro Señor, que es la forma en la que creó al hombre, al ser humano. Eh, entonces, no es el primer caso. Los casos de sacerdotes, ya sea que les quitan la vida, secuestrados, ya sea desde el crimen organizado o desde alguna otra mafia, es cosa de todos los días. Sobre muchísimos de ellos, un gran porcentaje, este dato me lo pasó un mismo sacerdote. O sea, el número de sacerdotes en México y por supuesto en el mundo sobre los que se ciernen amenazas son la gran mayoría. O sea, los sacerdotes, los curas que no han recibido alguna amenaza contra su integridad, son los menos. Decía esta cuestión, ¿no? Todo lo que viene del crimen organizado, todo es satánico, no importa que pongan a San Juditas o a la Virgen de Guadalupe y en medio, al ladito, su asquerosa basura. Basura las llamaba, el Señor los llama basuras desde el Antiguo Testamento, ¿no? En los libros de los profetas. Y son eso, son basura, ¿no? Son escorias, entonces, eh, digamos que todo, ¿cómo le podría llamar? Movimiento, toda, toda agrupación criminal está regida por el demonio. O sea, toda. No importa que se recen un Padre Nuestro, ¿no? O sea, Dios nuestro Señor no bendice sus asquerosidades y sus crímenes, ¿no? No se bendice el pecado, ¿no? Como hizo el Papa Francisco con la comunidad LGBT, ¿no? O como ya está haciendo desafortunadamente, más que lamentablemente, León XIV, ¿no? León XIV y otros obispos cardenales, ¿no? Entonces, detrás de toda ambición política, prácticamente de toda, ¿no? O sea, la gran mayoría, pues, habrá sus excepciones, detrás de toda ambición política, de todo movimiento político, de toda cruzada política, está el demonio, y detrás de prácticamente, pues sí, ahí sí no podemos equivocarnos, detrás de todo agrupación criminal está igualmente el satánico, ¿no? Esto está pasando en todo el mundo, en Nigeria. En Nigeria se vive casos verdaderamente dramáticos. ¿Cómo le podríamos llamar? Genocidio, de alguna manera. O sea, es decir, entran turbas de hombres armados y quitan la vida a cientos de personas en una misa, durante una misa. Hace poquito fueron 300 y ahora en Níger, yo grabo esto el 25, me parece que estamos, el 25 de noviembre, y hace poquito fueron 303 alumnos secuestrados de una escuela católica y 212 profesores secuestrados. O sea, ¿cómo puedes secuestrar a a más de 300 personas? Si secuestrar a una o dos personas debe ser algo complicado. Imagínate secuestrar a tantas, a cientos de personas, a más de 300. ¿Qué significa? Vives en un estado demoníaco, satánico, musulmán seguramente, ¿no? O sea, no puede ser otra cosa, ¿no? Recuerden que Alá que no lo sorprenda, Alá no es más que un demonio vestido de ángel de luz, ¿no? Eso pasa, es cosa de todos los días en Nigeria. La ONU no le importa, los medios de comunicación tampoco. Nunca van a hacer nada, nunca van a mover un dedo. Y pasa
de distintas maneras en otros lugares del mundo. En Francia, iglesias, parroquias atacadas, saqueadas, vandalizadas en el mismo Vaticano, pues no sé, es cosa de todos los días. Coinciden estos actos criminales con el aniversario de la muerte del padre Miguel Agustín Prom, fusilado el 23 de noviembre de 1927, durante toda esta masacre de cristianos, de católicos. Cuando hablo de cristianos me refiero necesariamente a católicos. Los protestantes no son cristianos, ellos son luteranos, ¿no? O sea, Cristo tiene una Santa Madre, ¿no? Esa que tanto odian los luteranos, los protestantes, y solo hay una iglesia, ¿no? Y la iglesia verdadera de Cristo no pudo haberse inventado, creado después del siglo XVI, ¿no? Cuando después de que Luterito se le ocurre a causar esa fractura, ese cisma en la iglesia, ¿no? De donde no era el primero, por cierto, si no me falla la memoria. Estamos hablando de calvinistas, de luteranos, etcétera, calvinistas y no recuerdo el otro, muy importante, eh, eh, que de donde se derivan muchísimas locuras y cada quien hace su propia religión, ¿no? Yo puedo abrir el zaguán de mi casa y hacer mi propia religión. Y pues bueno, los gringos que son buenos para el varo, ¿no? O los europeos del norte, ¿no? Los ingleses, imagínense nada más, ¿no? La iglesia en manos de Satanás, son buenos para crear sus propias y lucrativas, eso que tanto reclamaban, sus propias y lucrativas religiones, ¿no? Entonces, en esa masacre llamada Guerra Cristera, en donde se prohibió el culto, o sea, un sacerdote no podría andar en la calle con su sotana. Básicamente podemos ubicar la Guerra Cristera durante el mandato del rabioso masón Plutarco Elías Calles, pero que se extendió y que venía ya desde antes, o sea, en la Revolución igualmente. ¿Qué era? Eh, Parroquias, iglesias vandalizadas, iglesias saqueadas, cerradas, clausuradas, robadas, convertidas en pomposos museos, porque ellos son muy cultos, ¿no? Siempre, Satanás siempre se hace el culto, ¿no? Y crea un museo y financia investigaciones y se hace el demócrata y todo, ¿no? Siempre dominando y funda universidades, ¿no? Como la UNAM, eh, y siempre se hace el amante de la ciencia, de las bellas artes, ¿no? Del humanismo, ¿no? Esa es su estupidez, esa es su gran creación, ¿no? Entonces, el padre Miguel Agustín Pro, como tantísimos cristeros, como se les llamaba, como el San José Sánchez del Río, que ya he platicado su historia, el Miguel Pro fue fusilado, ¿no? Simplemente por eso, por ser sacerdote, por no renegar de su fe, por no ir contra su fe, que fue el caso de todos. O sea, o te retractabas de tu creencia, de tu fe, es decir, de tu fe católica, renegabas, te volteabas, te rebelabas contra Jesucristo, contra la Virgen María, o te fusilaban. Además, después de torturas y demás, ¿no? Las iglesias las cerraban. Cuando dicen prohibían los cultos públicos, es un término muy pomposo, muy elegante, para decir prohibían las misas. Eso es. O sea, un sacerdote no podía dar misa. Las misas se realizaban, las pocas misas que se podían realizar, se realizaban clandestinamente. 200,000 católicos asesinados durante esas sangrientas durante esas sangrientas guerras, movimientos. Evidentemente los católicos no tuvieron otra que alzarse en armas
Pero ¿qué pasa? O sea, imagínense a mí agarrando una pistola y yendo contra el ejército federal, ¿no? Pues, o sea, es una locura, pues, ¿no? Pero no había de otra, pues, ¿no? Hasta que se cansaron de matarlos. Uno de los grandes y conspicuos generales del ejército del gobierno federal, del ejército federal, que encabezó los ataques contra los católicos fue Lázaro Cárdenas del Río, nuestro. Bueno, también recuerden que muchísimos presidentes en esa época eran generales, ¿no? Y todos honorables, entre comillas, masones, ¿no? Entonces, fue una masacre, una matanza, es una matanza de la que el Estado mexicano nunca se ha disculpado. Nunca se ha disculpado con los católicos, que es la, la, la religión dominante, predominante en este país, o sea, es decir, en México. Nunca se han disculpado. Ellos siempre con esta bobera, ¿no? De que España se tiene que disculpar por la conquista. Bueno, y los aztecas, los mexicas, si eso fuera, ¿cuándo se van a disculpar de todas las masacres? No solo contra los pueblos aledaños, que por eso los odiaban y por eso se aliaron con los españoles, sino además contra sus propios pobladores, al ser gobernados desde lo espiritual por demonios, pues, serpiente aquí, serpiente allá, serpiente por allá, el coatl. Entonces eran entidades demoníacas, como las Tonatzin, ¿no? Coatlico y demás, sangrientas, sedientas de sangre. Y por eso exigían cientos o sea, se hacían ferias, fiestas, para esto, para el otro, para aquello. Y pues ahí te van, ¿no? Cientos y cientos de sacrificados, ¿no? A veces eran soldados, guerreros de los ejércitos vencidos, y a veces era de tu propia gente, y a veces, y muchísimas veces eran tus propios niños. O sea, al demonio le encanta, entre más perverso y más sufrimiento y más sórdido y más asqueroso y más sanguinario, él está feliz. Entonces, España según estos estúpidos, se tiene que disculpar. Los españoles llegaron no por santos, sino por católicos. Aunque le pese a esta gente, ¿no? Si ustedes explican la historia, el presente, la realidad de una sociedad, pero excluyen la parte de lo espiritual, que es, que es tangiblemente parte de nuestra vida, no van a entender nada. Y van a ser engañados por estas bestias que hablan del Estado laico. Es una patraña. Lo dije hace muchísimo tiempo. El la falacia del Estado laico. Cada vez, o sea, todavía lo dije antes de que fuera tan evidente. Bueno, siempre ha sido evidente, ¿no? Pero como los masones siempre andan a hurtadillas y se esconden y todo lo esconden en símbolos y tienen sus logias donde no puedes entrar y su calaca, su calavera está abajo de su peto, todo reluciente y doradito y todo muy bonito. Pero los santeros, pues más, o sea, como pues más tirados a la naquería, ¿no? ¿No? Pues más, un poco más salvajes, ¿no? No, ellos no saben de mesura, ¿no? De discreción, pues. Esa discreción que, lo he dicho, ¿no? Esta famosa señal, ¿no? Como Dios es la palabra, Jesucristo es la palabra, esa palabra que trae luz, verdad. El demonio es el silencio. Ya lo he dicho, ¿no? He hablado en anteriores podcasts, no me acuerdo si en el anterior, de que si ustedes hacen un perfil psicológico del demonio, pues es un chiflado, ¿no? De entrada. Pero se ven claramente rasgos de idiotismo, igual que en sus seguidores, porque su mente, bueno, estoy hablando en caso de tenerla, ¿no? Su razón llega a oscurecerse de tal manera, o sea, en su rebeldía contra Dios,
Su poder está, cierto poder, pues, poder que se convierte en poder destructivo, pero su razón, si la tuviera, se nubla. O sea, porque incluso lo he dicho, ¿no? Algunos exorcistas le han preguntado al demonio. O sea, cuando un exorcista, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, incluso por el poder del corazón inmaculado de nuestra Madre, la Virgen María, puede obligar a un demonio a decir información, a contestar tal pregunta, a hacer esto. Puede ser sometido, o sea, obviamente sometido por un poder divino, por un poder de Dios. Entonces, el demonio ha sido cuestionado acerca, oye, pero si tú conoces a Dios, sabes que es más poderoso que tú, sabes que existe, sabes que esto es verdad, ¿por qué te rebelas contra él si sabes que no lo vas a vencer? Entonces ya cuando entra en esa disertación, se vuelve loco, ¿no? O sea, se enfurece y dice, no me preguntes eso. O sea, no, obviamente con aspavientos y con maldiciones, ¿no? O sea, en el demonio, en todos los demonios, hay un idiotismo, una discapacidad intelectual. Y también hay en sus seguidores que pierden por completo, o sea, es decir, saben muchísimas cosas. Lo que les he dicho de muchos chicos, por ejemplo, de los influencers, de los youtubers, que saben muchísima información, muchísima, sobre los ritos, sobre esto, pero no ven lo evidente, porque la luz, la razón, viene de Jesucristo, la verdad. Dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? La ley nos fue dada por Moisés, la verdad nos ha sido revelada por Jesucristo. Y es lo mismo que le pasa a los judíos, ¿no? Están completamente deschavetados, ¿no? Cabalistas ellos, que pues, no es otra cosa como que una forma ancestral de santería, de una doctrina demoníaca, que además no inventan ellos, sino que viene de los egipcios, de los babilonios, etcétera, ¿no? Entonces, que España se disculpe. Bueno, y tú cuando, o sea, y los vamos a agarrar a unos, sí, yo me imagino que ya no existen o que sí existen, a los descendientes de Cuauhtémoc o de Moctezuma o quien sea, ¿no? Ah, bueno, pues ahora discúlpate tú por todos los asesinatos, ¿no? Pues eso es una estupidez, ¿no? Pero lo que sí debe de ser es la disco, que no va a pasar de los satanistas santeros, esos, que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se disculpe con los católicos, con la Iglesia Católica, por toda esa masacre. Una masacre oculta en nuestra historia, que si acaso te vendrá una línea, ¿no? Pero además una línea culpando a los católicos. Ellos fueron los bandoleros, ellos fueron los que se levantaron en armas, ellos fueron los criminales. El ejército simplemente los contuvo, ¿no? Porque no querían hacer valer la ley, ellos que han saqueado al país. El demonio siempre hace eso, ¿no? Nunca estuvo tan jodido el país como en el siglo XIX y en el siglo XX. No estábamos tampoco en un lecho de rosas anteriormente, pero pueden checar, y en el siglo XVIII México, o lo que en ese momento era México, la Nueva España, era una potencia mundial. Claro, con muchísima marginación, con muchísimos problemas, pero en cuanto llegó el demonio otra vez a gobernar estos lugares, caímos en completa desgracia y no alcanzamos a salir de ella. Entonces, esta cristianofobia es la cuestión del Satanás contra Dios. Esa ha sido desde tiempos bíblicos. ¿Dónde la ubicas? Bueno, eso no es el objeto en este momento. Desde el principio, ¿no? Hay una rebeldía de Satanás y otros ángeles, ¿no? Que al saber los planes de Dios respecto al ser humano, respecto a Jesucristo, este Lucifer hermoso, un ángel poderoso, se revela en su vanidad y en su soberbia, porque él quería ser pues como él quería seguir siendo la princesita del verano, ¿no? La reina de la primavera, no quería que nadie le quitara ese trono, ¿no? Pero heme aquí, por ejemplo, a mí, incluso por encima de él, ¿no?
Porque nosotros, en la misericordia de Dios, nosotros vamos a regresar hacia Dios. Él no, él está condenado, pobre, ¿no? Bueno, pues se lo ha ganado, pues, ¿no? Eh, pero ya históricamente lo podemos ver muy claro, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el caso de México, insisto, a raíz de la independencia, simplemente gobiernos satánicos, de una u otra manera. En el caso de Francia, a partir de la Revolución Francesa, toda esa masacre en nombre de la liberté, égalité, fraternité, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Eh, que no fue sino una carnicería contra, la, contra el cristianismo, pues, ¿no? Y eso se ha visto en muchísimas partes, ¿no? Eh, y hoy está muy presente, hoy está muy, muy vigente. Cuando me han preguntado, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a que algunas, digamos, algunas facciones politizadas del, no sé si decirle del catolicismo, más bien me parece, yo diría, infiltradas en el catolicismo, que hablan de una pérdida de la libertad de expresión, de una tiranía en contra de nuestra fe, de nuestras creencias, incluso de nuestra práctica religiosa. Se dice que se va a prohibir, o sea, que fulanita prohibió, quiere prohibir que no podamos rezar en público. Pues es una idiota, ¿no? O sea, yo puedo rezar en público. O sea, ¿y qué? O sea, por si ustedes no lo saben, pues se puede, se puede rezar interiormente, ¿no? O sea, yo puedo plantarme en la Plaza de la Constitución, incluso para hacer la finta, pues me puedo comprar un elote, ¿no? Y en la otra mano un algodón de azúcar y puedo estar rezando, ¿no? Me siento ahí, o sea, y me puedo chutar unos 5 rosarios, ¿no? O sea, en verdad, por eso digo, el satanismo, dado que la luz, la verdad, llega por medio de Jesucristo, el satanismo, la contra, pues alcanza ciertos niveles de discapacidad intelectual, de estupidez. Y te pudiste haber refinado, leído toda la biblioteca de tu papá, cientos y cientos, quizá miles de libros, pero no leíste ninguno que te abriera los ojos. O puedes tener licenciaturas, maestrías, doctorados, pero no has abierto los ojos, porque no has descubierto la luz, porque no conoces a Dios. O sea, en el desconocimiento de Dios hay una gran y enorme ignorancia. Entonces me han preguntado esto, ¿no? Si todo este morenismo, ¿no? Tan vulgar, ¿no? Eh, nos va a ir contra nuestra fe. Miren, cuidado. Los gobiernos siempre han sido satánicos, siempre. Con una máscara, con un disfraz, con un otro. Siempre. Nuestros gobiernos siempre lo han sido. Lo era el de Carlos Salinas, lo era el de Miguel Madero. Es más, anterior a Carlos Salinas, México ni siquiera tenía relación con el Vaticano. Lo que pasa es que el catolicismo es por llamarlo de esta manera, el catolicismo y la adoración o la devoción, para decirlo con mayor exactitud, a la Virgen de Guadalupe, no la puedes parar. O sea, hay que ser un poco o muy estúpido para pensar eso. Hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero no lo van a lograr, no van a tener éxito. Al contrario, ¿no? Se les van a ir sus votantes a los cuales sobornan con sus becas, con su esto, con su el otro, ¿no? Con sus pilares, todo. Entonces, no hay que perder de vista eso. Los gobiernos siempre han sido satánicos, siempre. Lo que tú tienes no te lo dio el gobierno. Claro, o sea, si tú que me escuchas eres una persona de trabajo, lo que tú tienes, casa, carrera, vacaciones, hijos, familia, todo lo que tú tienes, no te lo dio el gobierno, ¿no? Lo conseguiste a través de tu trabajo como una bendición y gracia de Dios. Te lo dio Dios. Dios es Él el que no le debes absolutamente nada
a ningún político. Eso que quede muy, muy claro. Que la persona pueda tener derecho a su acción política, sí, por supuesto, ¿no? Pero nuestro movimiento, sí, pues, o sea, no, que no es tal, nuestro interés no es político, ¿no? Que tiene que ver con política, por supuesto, sí, claro, por supuesto, que puedes opinar de política, que puedes sí, cierto, pero la cuestión, el objetivo, el sentido, la misión, no es política. La misión de un católico, el deber, el objetivo, el sentido de nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Y dado ese poder que nos da Dios a través de la oración, de las misas, de las obras, ¿no? Es, pienso yo, ayudar en lo que se pueda ser un instrumento de Dios para salvar a otras personas. O sea, yo decir, le decía ayer a un cuate, ¿no? A Martín, un amigo, un buen amigo. O sea, a ver, es que yo no me sentiría, claro que me importa mi salvación y sí, por supuesto, ¿no? Pero también quiero la salvación de mi hija y de mis hermanos, etcétera, ¿no? De mis seres queridos. Pero también de todos mis cuates con los que íbamos a esa cantina, o con los que íbamos a ese otro antro, o con todo, ¿no? O sea, o de fulanito, o de fulanita, o de la persona que va pasando por ahí. O sea, ese es el punto. Y eso no es político. Yo no le debo nada a ningún político, en lo absoluto, ¿no? Nada, nada, ¿no? Entonces, no, en esta cuestión, quítense de problemas, ¿no? Si les digo, aléjense de la política, o sea, no sé, ¿qué podría decir yo, no? O sea, como a manera de recomendación. In- infórmense, fórmense por supuesto, una opinión sólida, ¿no? Eso sí. Eh, pero entre todo no se embarren con eso. La tentación de Satanás a Jesucristo fue justamente eso, el poder político, dado que él era, sigue siendo de alguna manera, el príncipe de este pecaminoso y diabólico planeta. Entonces él le ofrece, lo tienta, entre otras cosas, el placer, la riqueza y el poder. Y ese poder es político, económico. Por eso las élites lo dice en la Biblia, ¿no? O sea, es más fácil que pase un hilo así de gruesote, de piel de camello, de pelos de camello, no sé, que pase que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero, ¿no? Pero aquí volvemos, eh, queridos amigos, aquí volvemos al asunto que he estado tratando de plantear en los últimos capítulos. No se crean, esto es muy importante de entenderlo, no se crean que el demonio es un ente ahí, esa basura de los miles de millones de demonios que existen, no crean que ellos están ahí sentados para ver cuándo nosotros les vamos a pedir cosas, a involucrarnos con ellos. No, eso es una mentira. El gobierno, perdón, iba a decir el demonio y dije gobierno, ¿no? Por algo habrá sido. El demonio es lo mismo. El demonio eh, actúa sobre uno, sobre todos, sobre absolutamente todos, para atacarnos, para quebrantar nuestra fe, nos pone tentaciones, ¿no? Y nosotros en nuestra vida de pecado somos un campo fértil para él. Nuestros pecados son la suciedad de nuestra alma que nos aleja de Dios. Es un alejamiento parcial siempre, ¿no? Siempre tenemos esa opción de regresar hacia Él, ¿no? Eso es cierto. Aunque en ese alejamiento o algunos otros, en esa consagración al demonio, incluso a través de mi propia soberbia y de mi razón y de mis sacrosantos conocimientos, yo me puedo estar alejando peligrosamente de Dios, no solo alejando, levantando una muralla infranqueable que ya no voy a traspasar
a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de mi muerte y del juicio, ¿no? Un juicio que por supuesto existe. Entonces, no es así. O sea, evidentemente hay muchos casos en el que uno mismo le vas a pedir algo, nada, no, pues como Bob Dylan, no, pues yo quiero ser famoso, ¿no? No importa que cante feo, pues véngase para acá, ¿no? O como Cantinflas, o como Miroslava, o como Jorge Negrete, o como Peña Nieto, o como López Obrador, o como tantísimos, incluso científicos, ¿no? ¿No? Newton era alquimista y etcétera, sobre quien ustedes quieran, o sobre Josué, ¿no? El del caso ese muy famoso de la mano peluda. Cada uno busca al demonio por distintas razones. Se revuelca con él por distintas razones. Muy parecidos en muchas ocasiones, ¿no? Y una de esas razones es el ser humano, pues por puerco, ¿no? Puerco usado puerco en esa acepción que nada tiene que ver con esos animalitos que nos comemos en costilleta de puerco o en carnitas. No, estamos hablando de esa acepción, digamos, como esa etiqueta para hablar lo sucio de un ser humano, lo sucio, lo asqueroso de un ser humano. ¿Por qué se revuelca el ser humano? Entre otras razones, ¿por qué se revuelca con el demonio? Por puerco, ¿no? Entre otras razones. Puede ser por deseo de fama, fortuna, etcétera. Pero no es así. No es que él esté sentado esperando a que tú vayas a solicitar sus servicios, ¿no? No es así. Es que el demonio controla a muchísimas, controla estructuras, controla gobiernos, a la ONU, por ejemplo, ¿no? Instituciones, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, etcétera. Controla seres humanos, aprovechándose su lejanía de Dios, pues una sociedad completamente secularizada, ¿no? Es decir, carente de Dios y satanista al mismo tiempo, ¿no? Entonces no es así. O sea, no es que nosotros vayamos es que Él ya está aquí. Y Él es el que ordena y mueve los hilos para que tú vayas a secuestrar a esos 300 niños que están en esa escuela, como en Nigeria, o a quitarle la vida a esos otros niños, como en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos, esos niños que en esa escuela católica que están rezando, o que tú vayas a quitarle la vida a ese sacerdote. Y después yo invento a través de mis medios masones de comunicación que el sacerdote andaba de parrandero. Lo mismo habían dicho con aquel obispo de Tlapa, Chilpancingo Tlapa, algo así, en Guerrero, ¿no? Que se metió todo un arsenal, un anciano, ¿no? Con problemas cardíacos, que se metía de todo, ¿no? Y que estaba en un cuarto de hotel con otro, en relaciones con un chavalón, ¿no? Y en la estupidez tampoco jamás, nunca vimos videos, nunca vimos material, nunca vimos pruebas. Pero aquí lo aberrante, así como ahora en este caso de las goteras que según desviven a este sacerdote, era que aquel tipo se había metido drogas que son estimulantes y se había metido otras que son aletargantes. Imaginen, o sea, como en ese episodio de Los Simpson donde Homero es camionero, ¿no? Y se toma somníferos y ahora los estimulantes, ¿no? Y se duerme un rato, o sea, se duerme y después despierta, ¿no? Entonces, así más o menos, o sea, así de estúpida es la explicación. Entonces, no es el caso. O sea, es el demonio el que dirige los destinos, no es Sheinbaum consagrar al demonio, es cierto, pero no es Sheinbaum, lo dice Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne, contra los seres humanos, sino contra las potestades, contra los demonios, pues, ¿no? Lo dicen en las cartas, pues, ¿no? Ese es el punto. Es una sociedad gobernada por el demonio. No te está esperando. Es él el que hace, como mi amigo el víbora, ¿no? O como mis otros amigos, el que hace que tú publiques ese post irreverente contra la Virgen María. O ese chiste, otra vez me saliste chistorete, ¿no? Contra Jesucristo.
Es el que hace que filmes esa película como el cineasta Luis Carlos Carrera contra el crimen del padre Amaro. Él es el que hace que manosees la Eucaristía aún siendo sacerdote y que se la des a tus... O sea, es, el, es la dictadura, no es la dictadura de otra cosa, sino del demonio. Ese es el punto. Él es el que gobierna. No es el ser humano el que usa al demonio como si estuvieras a tu servicio. No es cierto. Es el demonio el que tiene el control sobre tantísimos seres humanos, sobre tantísimas instituciones, sobre gobiernos y por supuesto, ¿no? Sobre la cumbre esta de Davos, ¿no? O sea, son ellos, ¿no? ¿Quién gobierna esa? ¿Quién gobierna y quién dirige esta cristianofobia? Por supuesto, es nada más que el idiotita satánico. Bueno, hasta aquí llegamos, aquí lo dejamos, cuídense mucho, nos vemos hasta la vista, gracias por ver y compartir, Dios los bendiga, hasta luego.